El día de hoy estamos con el arquitecto Carlos Lasala. Nos encontramos en algún lugar de Guadalajara Así es. y pues muy emocionados porque vamos a ver una de las últimas de Sí. Carlos Lasala y de Memo Orozco. Memo Orozco. Una de las cosas que sí hicimos es buscar, en esta casa específicamente, buscar el ser lo más minimalista que se pudiera y mezclándolo un poco con la parte brutalista, ¿no? Entonces, los acabados los estamos dejando, es un acabado de cemento, es un repellado, y el acabado es el acabado del repellado, ¿no? Entonces, lo que no quisimos fue pintar para que no hubiera ningún tipo de problemas y que pues la casa reflejara tal y cuales son los acabados que en ella existen, ¿no? Me imagino que se involucraron un poco en el tema del interiorismo. Nos involucramos en el tema del interiorismo, aunque sí se contrató a un interiorista por parte de los propietarios. La verdad que es un gran trabajo, Si te lograr. fijas, la doble altura está maravillosa. Aquello también lo íbamos a tener negado un poco para controlar lo que es la luz, pero conforme fuimos viendo la ubicación de las cosas, hicimos las ventanas de tal tamaño que no nos afectaran a la temperatura en el interior, y de todas formas le dimos esta doble altura que siempre te hace que las casas sean mucho más frescas, ¿no? A ver, vamos a entender un poco la configuración, ¿verdad? Porque ya vi que aquí se intersecta otro volumen. Se intersecta otro volumen. En planta baja lo que tenemos es la cocina, tenemos las áreas de recámaras de aquel lado, Ajá. y en el fondo tenemos la recámara principal. En la parte de arriba está lo que es la oficina del dueño. El dueño trabaja mucho en home office. Ajá. Y allá arriba tiene su oficina y es donde se maneja. Tienes la posibilidad de abrir para integrarte y estar en todo este espacio. En la parte de arriba hay unos cuartos, un cuarto que es de visitas, que también lo visitaremos ahorita, que quedó muy agradable. Y bueno, al final del día, pues este es un espacio que es un espacio muy abierto, en el cual estás integrando lo que es la cocina, al área del comedor, al área de la estancia, y cuando tú abres aquel espacio, pues lo que haces es que invitas a la terraza a estar contigo en esta parte, junto con ese arrayán que tenemos en la parte exterior, ¿no? Muy bien, y el área de las habitaciones, ¿cómo llegamos? El área de las habitaciones, pasamos por esta parte de aquí, si quieres, y la idea era que fuera todo este paño, que tuviera la misma altura todo, y que lo que hiciera fuera generar pues una textura uniforme en todo esto, ¿no? En donde escondes, ahorita lo voy a cerrar, este es uno de los cuartos de los hijos, y aquí pues la idea era que se escondieran todos estos cuartos, ¿no? Vamos a ver la iluminación de este pasillo, jóvenes, porque se ve que esta casa trae una iluminación por todos lados. No hay ni una sola luminaria en el techo de este pasillo. Esa es una necesidad mía. Yo estoy en contra de las luces en los techos y estoy en contra de ver el foco normalmente, ¿no? Entonces, entre menos luces encuentres en el techo, mejor. Aquí, bueno, obviamente las lámparas que tenemos en esta parte sí son lámparas que vienen desde el techo, pero las estás bajando a una altura en la que no te molesten, ¿no? O sea, que no tengas siempre la molestia del reflejo de la luz, ¿no? Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a New. El día de hoy nos encontramos con el gran arquitecto Pablo Camarasa. Arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Abraham. Bueno, pues estamos en las proximidades de la ciudad de Valencia y lo que vamos a ver hoy es un showroom a escala real de una serie de modelos que son los que ahora mismo forman parte de la oferta de New Houses. Las New Houses son una serie de viviendas construidas atendiendo a métodos de industrialización diseñadas por el estudio de Fran Silvestre Arquitectos y que lo que buscan es, de alguna manera, pues poder concretar tanto tiempos como costes referidos a la construcción, ¿no? Que es algo que con la arquitectura tradicional siempre pues, nos cuesta mucho. Y platícanos un poco sobre los materiales. Sí, bueno, se trata de modelos que para una
ejecución atendiendo justamente a todos estos principios de sistematización que estábamos comentando, sí que cuentan con una cimentación, pues podríamos decir al uso, ¿no? Pero luego toda la estructura es estructura metálica. Dentro de esa estructura se van distribuyendo las distintas capas que le van dando solidez, ¿no? Se le incorpora el aislamiento, las distintas soluciones de aislamiento y posteriormente contamos con un revestimiento final que en función de la vivienda, bueno, puede ser una solución u otra también. Es decir, no siempre es la misma solución. En este caso, la mayoría de las que estás viendo, la solución de fachada es un solid surface, ¿no? El solid surface es como podríamos definirlo como una resina con propiedades metálicas que tiene también otra excelente propiedad, o varias, ¿no? Una de ellas es que el mantenimiento, la limpieza es muy buena, pero otra es que realmente es un aplacado, ¿no? Este aplacado, que respondería a lo que nos podríamos imaginar como fachada ventilada, se constituye como tal, es decir, una placa al lado de la otra, ¿no? El crión tiene la particularidad de que si quieres, esas juntas que se generan entre las placas las puedes suprimir. ¿Cómo? Pues con una pasta, o sea, el propio material cuando está húmedo se coloca esa pasta entre una pieza y la otra y cuando se solidifica se pule y hace que se establezca una continuidad entre ambas placas. Entonces tú esa junta dejas de verla. Excelente. Claro, y que te da eso una sensación de menos o algo industrializado. Exactamente, ves Sí, sí, algo sí. más compacto, ¿no? Claro. Más homogéneo, ¿no? Aún así, el hecho de dejar un despiece o no de fachada depende también un poco de la estética, no todo es intentar camuflar la industrialización. Pero para nosotros una de las cosas más importantes es que lo que buscábamos era llevar los mismos principios que intentamos aplicar en la arquitectura tradicional, ¿no? Cuando ejecutamos proyectos atendiendo a sistemas constructivos tradicionales, a una arquitectura sistematizada, porque lo que siempre hemos visto es que realmente hay un nicho que ya está muy explotado, que ya se ha trabajado mucho, en donde hay mucho conocimiento, que es el de la arquitectura prefabricada, ¿no? Pero realmente, si atendemos a estos principios de industrialización, nosotros podemos aplicar soluciones como, por ejemplo, este gran frente, ¿no? de paños de vidrio que genera esa continuidad espacial tal y como si fuese una construcción tradicional, podríamos decir. Y bueno, pues como estábamos comentando antes, se trata de un showroom y lo que hemos procurado es vestirlo, entre comillas, ¿no? Para que bueno, pues, asemeje en la medida de lo posible una vivienda habitada. Entonces, bueno, pues distintas marcas, proveedores han aportado producto, ¿no? Que hacen que ahora mismo pues, podamos contar con lo que estás filmando, con lo que estáis viendo. ¿Y de qué marcas son, Porque está genial. Pues mira, hay distintas marcas, por ejemplo. Este que tenemos aquí es de Inclás. Luego tenemos también afuera mobiliario de Punt. Bueno, son distintas marcas. Nosotros una de las cosas, esto es la luminarias de Flos, una de las cosas que hemos procurado desde el primer momento ha sido intentar nutrirnos de proveedores bueno, de la zona o próximos a nosotros, porque hemos pensado que esto nos permitiría también bueno, pues vincular este concepto, esta idea, ¿no? A la industria vecina, ¿no? ¿Cómo estás, arquitecto? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal? Nosotros aquí contentos de que vengáis a ver la casa. La casa que se bifurca. Sí, sí, sí. Es una casa, cuando entréis, es una casa que no se vive el espacio, sino se habita el tiempo. Entonces vamos a tener ese concepto. El autor, que es Borja Lomas, siempre ha manejado estos conceptos de cómo vivir el tiempo, ¿sí? Que son diferentes percepciones entre espacio y tiempo. Esto está muy interesante. Habitar el tiempo. Ahora sí, ¿cómo le explicas el concepto a un arquitecto joven, a un arquitecto recién egresado, que todavía no termina de entender y habla de concepto y cree que es usar un caracol y que Sí, la sí. planta parezca un caracol? Bueno, esta casa que se bifurca, algunos podrían pensar, un arquitecto joven podría pensar que se busca esta forma extraña, facetada, pero en realidad la forma no se buscó, se encontró. ¿Sí? Se encontró en el solar, respetando toda la información que da el solar. Entonces, eso es interesante. No buscar las fachadas, sino es la forma que resulta. La forma que resulta, eso me Sí. gusta. Pero bueno, vamos a recorrer un poco. Entonces, por la espalda. Qué bonito.
Es que hay algo que no me termina de encantar, de descubrir antes de entrar, Sí, sí, a mí me ¿verdad? parece genial. Me parece esto genial que sea así, ¿no? Que tú no querías entrar, querías verla, conocerla. Toda esta casa que contemporánea, en realidad todo también tiene un límite económico, ¿no? Podemos pensar que esta casa, Sí, sí, pero sí. todo tiene un límite económico. El acero corten que viene en unas chapas se divide en tres. O sea, todo se utiliza, no es un despiece como a veces pensamos que se hacen despieces muy áureos o etcétera, aunque resultan áureos muchos retazos, Siempre. pero en realidad es un despiece eficiente, ¿no? Para ahorrar al máximo material. ¿Cómo construyes el muro? Explícanos un poquito las Bueno, capas. tiene la capa del acero corten, dentro tiene un aislante, tiene en realidad 2 capas de aislante, Ajá, y luego tiene elementos de pladur ok. y ¿Cuánto termina midiendo el espesor del muro? aproximadamente 30 centímetros. Ok, 30 no es tan centímetros. ancho. No, no, no. Entonces, mira, si cuando está mojado se ve espectacular esto. Bueno, aquí vemos que el acero corte también cambia su materialidad, ¿no? Aquí tenemos el acero corte, pero aquí tenemos una celosía también de acero corte que ayuda a la luz de la tarde. Entonces, todo esto, por ejemplo, aquí le da la luz de la tarde, protege las habitaciones y estos espacios. Es muy elegante, casi como una tela, ¿verdad? Sí, sí, es como un velo, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo, este árbol, mira, empieza a dar el límite, esta encina de allí Este es un también, pino, ¿verdad? este es un pino, Son de estos pinos maravillosos de Europa, jóvenes. Estos se los van a encontrar un día que anden caminando. y esta es una encina. Esta encina marca también un poco la bifurcación, ¿no? De la casa. Ah, claro. Ahí está. Y aquí tenemos este solar, bueno, el solar, como dije, tiene 2000 metros cuadrados, y la casa entre las 3 plantas, el garaje y demás, tiene los otros metros, que son 600 de construido. Esto, como dije, se mide temporalmente, ¿no? Si tú Ajá. te metes, ahora nos meteremos, son 15 brazadas, son 15 brazadas de aquí a allá. Y toda esta plataforma que vemos, ¿no? Que en la cultura mesoamericana se conoce mucho lo de las plataformas, de construir encima de la El plataforma, ¿no? basamento, El ¿verdad? basamento es muy Eso lo hacía importante. mucho Salmona, ¿verdad? Salmona, Hudson también, que lo Hudson, hizo con claro, Sidney. en la ópera de cine. Claro, aunque el solar iba descendiendo, se hizo esta plataforma, pero recuerdo que esta piscina, que es atípica también, que tiene, si ves, una pizarra que parece como un manantial. No tiene no es el azulejo azul, es una pizarra que riega aquí el agua. Em, y esto era como el río de la India, ¿no? Que tú te sientas aquí, mojas los pies, que analogaba eso. Aquí tiene una Qué pequeña bonito. playa. Saludos a la India. Vamos a ir para allá, jóvenes. ¿Ya fuiste a la India? Aún no he tenido la oportunidad, pero espero allí transformar todo. Transformar todo, ¿verdad? Sí. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido a visitar algo más de nuestra obra. Encantado de conocer la obra de 21 arquitectos, que la verdad es espectacular y estoy seguro que esta casa no nos va a defraudar. Y fíjense qué bonita queda la fachada norte, sombreada totalmente, ¿verdad? Es correcto, sí, tiene muy poca incidencia solar. Es una casa muy fresca. Y eso le ayuda mucho a este jardín muy agradable que hiciste. Platícanos un poco, ¿tenía restricciones el terreno? No, de hecho aquí tenemos solamente nos regimos con el reglamento del estado, no tiene internas. Creo que es un H3 o un H4, no recuerdo. Pero pues aquí la verdad es que cuida un poco o casi nada el asunto de restricción, entonces no puedes hacer prácticamente lo que mejor te venga para el proyecto. Oye, platícanos un poco del aplanado. Ajá. Este aplanado lo hicimos es repellado como tal y sobre este se le puso un estuco. No recuerdo la marca que usamos, la verdad, y pues ya lo pintamos con pintura vinílica. No recuerdo el color exacto, pero sí hicimos muchas pruebas. La verdad es que tengo una infinidad de botecitos que compramos, que de Comex, que de Prisa, que de no sé qué, y no le dábamos al tono hasta que encontramos uno que nos gustó. Y pues fue el que quedó finalmente. Se ve bien, ¿eh? Y pues aquí tenemos el espacio principal de la casa.
que es lo que te comentaba, que la trabajamos en niveles. O sea, lo que hicimos es en un terreno tan pequeño, en vez de distribuirla o aprovechar metros cuadrados como normalmente se hace, aquí hicimos metros cúbicos. Entonces, proyectamos el nivel hacia las distintas alturas, lo expandimos y se siente una casa bastante grande aprovechando los distintos niveles. Y pues todos están conectados entre sí, o sea, como hicimos estos puentes de conexión, pues hay una conexión directa de si estás arriba, si estás en medio, si estás abajo. O sea, siempre está integrado hacia todos los espacios. Tienes vista hacia cualquier punto de la casa, lo que te hace expandirla y se siente bastante amplio el espacio. Sí, lo que hicimos pues fue hacer un tragaluz en la parte alta, porque obviamente en un terreno tan chico con doble restricción lateral, pues no puedes poner ventanas laterales. Y como tampoco tenemos ventanas hacia la calle, lo que hicimos aquí para resolverlo pues fue un domo con ventilación en la parte central que nos baña de luz todo el espacio y cae exactamente de manera equidistante en el jardín que tenemos en la parte de abajo. Qué interesante solución y muy lógica, ¿verdad? Entonces, este nivel de piso terminado inferior es el natural. Es el natural. No, allá no. Nos fuimos al límite hasta donde encontramos roca. Hasta ahí ¿qué te digo? O sea, si me hubiera gustado irnos poquito más abajo para quitar la rampa de ingreso, pero ya no había manera porque sí, ya es pura piedra. O sea, es pura piedra lo que tenemos en esta zona. Ah, buenísimo. La sección de esto está impresionante. Ok. Me encantó también la calidad que te da la madera, ¿no? La cualidad, esa sensación muy natural, un poquito cabañosa. ¿Qué acabado es? Eso es piso laminado como tal, sí, de acabado tipo. Este espacio patio está genial. Ay, no había visto la cocina. Sí, ahí tenemos la parte de la cocina, de sala, comedor, cocina y queda a triple altura en colindancia con el patio. Entonces, cuando estás cocinando te sientes como, creo que en otro ambiente. Sientes como que estás en una cocina de antes con conexión directa hacia jardines, o sea, como un espacio abierto. Con su arrayán. Es correcto. Está genial. No, pues es una experiencia la casa, ¿eh? Sí, la verdad es que... Es como una casa de sueños donde tú pudiste hacer prácticamente lo que querías, ¿verdad? Sí, de hecho fue algo que fue como un experimento para nosotros, como no se tiene un cliente como tal, como normalmente lo tenemos, pues obviamente, o sea, a un cliente habitual, si yo le digo este tipo de locuras, probablemente no, en muchas me ponga limitante, porque si nos buscan por la línea de diseño que hacemos habitualmente y aquí sí experimentamos con esto, con lo otro y qué tal cómo se ve esto, qué tal se vería esto. Entonces fue casi como una maqueta en tamaño real de estarle poniendo cositas a nuestra disposición. ¿Qué tal? Muy bien, Abraham. Muchas gracias por ahora sí que visitarnos nuevamente. Estamos de regreso en las calles del centro de Mérida. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto. Pues vamos a ver un proyecto arquitectónico bastante osado, bastante particular desde mi punto de vista como arquitecto. Es un proyecto, como lo pueden estar viendo, que se conforma de una sola casa, pero a la vez se dividió en dos casas, ¿no? Esto que estamos viendo, este espacio y todo lo que vamos a ver, es básicamente la mitad de la casa, ¿no? Es la mitad de casa. De la casa le pusiste un muro a la mitad, a todo lo largo. Originalmente la casa ya contaba con algunos muros divisorios, Okay. porque estaba dividida en cuartos. A final de cuentas, estas tres crujías que estamos viendo acá, que es sala, comedor y cocina, estaban originalmente divididas a través de un muro porque eran recámaras, cuartos de una sola casa. Claro. Entonces, básicamente, el espacio se podría decir que espacialmente ya estaba previamente configurado un poco como lo estamos viendo. ¿Y a dónde ventilaban las recámaras? No tenían ventilación. No tenían ventilación. No, así se encontraba la propiedad, ¿no? Esto que son mosaicos de pasta, son artesanales estos mosaicos. Igual he visto que en diferentes partes de la República los manejan con diferentes diseños, colores. También utilizamos esto, ¿no? Excelente. Y la cocina más contemporánea, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver quizá esos cementos pulidos y aquí no. Sí. Esto es un chucum versión pasta, que ya hemos estado viendo que el chucum se ha industrializado, se ha puesto como un poco en tendencia y ya se empezaron a utilizar pastas o acabados tipo chucum, ¿no? Este es el caso de este chucum, es una pasta tipo chucum.
Y vas trabajando con patios, ¿verdad? Por lo que veo, por la longitud del terreno. Sí, claro. A final de cuentas, ya conocíamos el lugar, tuvimos nuestras visitas físicas a lo que era antes, ¿no? Y a la hora de sentarse en el despacho, en la oficina, y pues empezar a plantear en dividir la propiedad en dos largas propiedades, ¿no? Vamos a ir viendo que a lo largo del terreno esta propiedad tiene más de 60 metros de profundidad, ¿no? Y dividirla en dos puede generar cierta incertidumbre en la parte de cómo quedaría la espacialidad, ¿no? de cada uno de los espacios. Fue por eso que en el proyecto arquitectónico fuimos trazando una serie de patios para ir desahogando el proyecto, ¿no? Y que precisamente, aún teniendo 4 o 5 metros de ancho y 60 metros de profundidad, que podría parecer de manera simple un túnel o algo muy ahogado, estos patios lo van a ir viendo a lo largo del proyecto, nos desahogan completamente de esa sensación, ¿no? Estos pequeños, medianos y grandes espacios hacen que no sentamos que es un túnel, que sintamos la conexión con el exterior, que sintamos, acá es muy importante, la ventilación cruzada también nos funciona para iluminar y ventilar de forma natural, que es algo importante en los proyectos acá en Mérida. Entonces, lo iremos viendo a lo largo Vamos a ver cuántos patios surgen, ¿verdad? Eso es bien interesante. También, porque sí. nunca sabes cuántos van a ser. Oye, veo que el ventanal es... Yo quiero ir a ese patio, jóvenes. Me atrae como a zancudo a la luz. ¡Qué belleza! Es que esta es la magia de estas casas, los jardines, los patios y estas proporciones, ¿verdad? La naturaleza, el agua. Qué bonito el contraste de la luz cálida con los colores blancos. Totalmente. Claro, y eso es un poco de lo que te hablaba. Recordemos la profundidad que les planteé en un principio, 60 metros por un espacio de 4. En un planteamiento inicial puede sonar como algo muy asfixiante o muy reducido, ¿no? Pero precisamente son estos elementos exteriores, esta piscina, este camino, los árboles, la vegetación, poder ver el cielo, separar los espacios construidos, y te hace de verdad olvidarte un poco de esos 4 metros que se plantearon, ¿no? Y empezar a disfrutar tal vez los 60 metros que se tienen de espacio exterior, ¿no? O en este caso, pues este espacio exterior que se diseñó, ¿no? Está buenísimo. De hecho, la importancia de la piedra. La piedra es bien importante, jóvenes. Sí, sí, sí. Acá se puede ver, es un elemento ahora sí que constructivo, tal vez que vale la pena mencionar. Vemos las diferentes, ahora sí que dimensiones que tiene el muro, ¿no? Cómo se saltan y se van remetiendo. Esos son pues los vestigios ahora sí que de los muros de piedra originales, ¿no? Estos muros, obviamente está reformado este muro para darle como un acabado más terminado, pero acá vemos estas bajantes y estos grosores que se van reduciendo y incrementando, que hacen referencia a esos muros antiguos de piedra que habían en la casa original, ¿no? En la casa original. Sí, quizá en la mente te imaginabas que era mucho, de repente 10 metros entre pieza y pieza, pero aquí te das cuenta que son 10 pasos, 15 pasos que se sienten muy bien, ¿no? Ir cruzando la alberca, los árboles, y este remate es muy bueno también. Sí, es muy agradable, muy bonito. Esos espacios de pronto te desconectan un poco de donde vienes, ¿no? O sea, a fin de cuentas veníamos de una calle muy transitada, mucho ruido, ¿no? Y conforme te vas alejando de ese espacio y conforme vas creando estos espacios que son muy abiertos, que tienen mucha vegetación, que de pronto tienen muchos pájaros o mucha fauna, vamos a llamarle local, te van desconectando ahora sí que vamos a llamarlo de la ciudad, ¿no? Te van desconectando y van creando otro espacio aislado, ¿no? Y que pues es muy agradable. El día de hoy tenemos de vuelta al arquitecto Pepe Ramírez. Arquitecto, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Encantado de estar de regreso. Muchas gracias. Encantado de estar de regreso para ver esta joya. Platícanos, por favor. Pero queríamos tener esta fachada que fuera casi completamente sólida, que fuera este volumen como flotado. Si te fijas en la esquina de la izquierda, precisamente es lo que traté de lograr, que se viera que está flotando este cubo aquí al centro y tan moderna. Sí quisiera que fuera más contemporánea. Fíjate también diferente a lo que hay aquí. Sí. Como limpiar los materiales y la parte, bueno, la cuestión material y la parte de acabados, quería que fuera más limpia también, sin tanto azulejito, cantera, maderitas y todo, sino que fuera todo un poco más limpio y que más bien la casa llamara la atención por la fuerza del volumen. Entonces, por eso este volumen así tan grande. Y la parte de abajo de cristal es para que le diera esta como idea de ligereza, como que está flotando en el espacio el volumen aquí.
de que hicimos este cubo de acceso y este recibidor es más chico, como más íntimo, para que cuando vayas bajando se abra la casa, no tengas esta apertura espacial y tengas esta como doble altura y el cambio de nivel. Y cuidado con el escalón nada más. Está genial. ¿Cómo arrancas el diseño? O sea, ¿cómo arrancas la conceptualización del proyecto? Mira, yo siempre lo hago de adentro hacia afuera y siempre pensando en cómo me gustaría vivir a mí la casa. Entonces aquí quería que fuera, bueno, primero sí pensé en una doble altura, pero quería un elemento distintivo para esta casa, algo que no tuviera ninguna de las de aquí. Y eso fue esta idea de la cinta barandal. Entonces, esta cinta barandal iba a ser de acero negro, que fuera como el elemento más representativo. O sea, que llegaras a este gran vestíbulo que tienes aquí, con la doble altura, el pergolado, pero también el detalle interesante es que siempre tuvieras esta como media luz. Te hablaba en uno de los videos anteriores que hay gente que le gusta mucho la luz, pero yo prefiero la media luz. Me hace como más íntimo, una cuestión más privada, donde te sientes más en tu espacio. Bueno, pues cuestiones personales, pero algo que quería aquí es que siempre desde que llegas tengas como la vista al cielo, ¿no? Si te fijas, ahorita subimos, pero algo interesante es este quiebre de la losa, que ya en otro proyecto teníamos esta idea de las losas flotadas, de no dejar la losa plana, y creo que son cosas que puedes ir experimentando. Está muy bien, es un espacio muy agradable y también le da muy buena sensación la textura de los muros. Sí. Sigue siendo ese mismo pegaduro. Es el mismo de afuera. Desde un inicio, la planificación es que tengamos una sala a doble altura, pero que no quede completamente expuesta. Por eso está la casa seccionada de esta manera. Es un pasillo. En realidad, si te fijas, desde la casa está muy clara la distribución. El pasillo que distribuye y la escalera. Esa es la circulación. Y después del pasillo y la escalera, pues ahora sí tenemos el desarrollo del programa. Estos terrenos, por la dimensión que tienen, pues tienes que ser como muy, ¿cómo te digo? Cuidadoso con cómo dimensionas. Y esto lo que hacemos es dimensionar en 4x4. Son módulos de 4. Ok. O sea, al centro pones una línea que te da 4 y luego divides en planos, ¿no? Tenemos de la cocina para acá 4, la sala para acá 4 y de allá para allá son 4. Que siempre busqué que tuvieras esta apertura, ¿no? De la diagonal hacia el cielo. Y esa diagonal se ve reflejada en el barandal. Cuando estábamos haciendo la casa me decían, no, pues tú te equivocaste, oye, esa casa está mal, ese barandal está chueco, ¿por qué está así? Pero es una rampa. Pero no, así está, es una rampa que viene con el barandal y que sigue con la línea diagonal que si te fijas tenemos allá en la losa. Qué loco, o sea, es una losa rampa. Es una losa rampa. Sí, incluso me decían, no, es que no te dio el escalón. No, sí nos dio, tenemos la escalera nivelada, modulada y todo, pero es intencional la diagonal que viene de la losa con la diagonal que viene del barandal y con la diagonal que se ve por la parte de abajo del barandal. Entonces, este es un detalle intencional, mira, aquí, es con toda la intención de que así sea. Claro, hay 10 centímetros. Hay 10 centímetros exactos, sí, que pudimos distribuir en toda la escalera simple, porque la escalera tiene 17 de peralte. Entonces la podemos dejar un poquito más alta y todavía nos quedaba funcional. Muy interesante. Y además también me sigue gustando mucho el color de la madera encino, que le dejas la textura, pero el color blanco, ¿no? Como hueso. Sí. Se ve muy elegante. Jóvenes, por favor, pongan atención. Yo sé que nos gusta la madera, yo sé que nos gusta el contraste, yo lo sé, pero esto es más elegante, perdónenme. ¿Por qué es más elegante? Porque es más simple. Sí. Lo sencillo tiende a ser más elegante. No digo siempre, pero casi siempre. Este está como, se siente muy, no sé si decirte, calmado, íntimo, ¿no? Aquí. Te da mucha paz, te da mucha paz. El ver esa gama de colores, ¿verdad? Muy neutral. Platíquenos qué vamos a ver el día de hoy, maestro. Ok, Abraham, pues el día de hoy vamos a ver esta casa, que es la que tenemos aquí a espaldas. Estamos para que más o menos se den contexto, estamos en Zapopan, cerca de la zona de Andares. Y este es un terreno que mide 1,600 metros cuadrados, sí está algo grande. Y de construcción de obras son como poco menos de 1,000 metros cuadrados, que es lo que estamos viendo en esta parte. Orientación solar y topografía, por favor. Ok, la orientación solar, tenemos el norte hacia aquel lado, entonces tenemos ahorita vista oriente-poniente, que es lo que da las fachadas, por eso tratamos de protegernos, que es lo que estamos viendo en esta zona. Y lo que es la topografía, igual ya lo iremos recorriendo, que fue más o menos la directriz del proyecto. Tenemos una topografía bastante accidentada, de hecho la primera vez que llegamos al proyecto sí fue que, ay caray, o sea, llegamos y prácticamente era una cañada.
Y pues sí fue todo un reto desde proyecto, obra, el realizar un proyecto en este tipo de terreno. Y lo que hicimos pues fue lo que más o menos se observa, que fue ir desplantando los diferentes volúmenes, irlos enterrando conforme la topografía iba bajando. Y así fue como se resolvió el proyecto. Y pues este es el ingreso de la casa. Digo, lo que hicimos pues fue del momento que entras, expandirnos a lo que es la triple altura, como se observa en esta zona. Tenemos el núcleo de escaleras en la parte central, tenemos este árbol, este jardín seco que nos conecta a las distintas áreas, lo que es la parte social. Y de este lado tenemos sala, comedor, cocina. Allá originalmente era un estudio, pero posteriormente pues mejor se le dio uso de recámara. Acá tenemos un baño y de este lado tenemos el cuarto de grabación de cámaras. Entonces, ¿esto es la sala o es un vestíbulo? No, este es el vestíbulo como de recepción, o sea, como que llegas y tú aquí te reciben o no eres tan conocido, nomás vienes a traer algo, aquí rápido te reciben, te despachan y no pasas al área social privada de la casa que está de aquel lado, que ahorita vamos para allá. Me encanta el lenguaje en español porque en otros países no tienen la palabra despachar. Sí. Qué bonito el remate, ¿eh? O sea, este espacio, ¿cuánto tenemos en este vestíbulo? ¿Como 5 metros de Deben ser ancho? como 5 metros, sí, por ahí deben andar. Está genial. La ventana hacia este jardín contenido. La verdad que ya empiezo a entender un poco tu lenguaje. Esta mezcla entre el metal, el concreto, la madera, el vidrio, creo que también es Sí, importante, es ¿verdad? parte de... Lo usamos mucho como en estos espacios porque nos gusta la proyección que nos da. O sea, si cuando metemos el vidrio en puente, siento que el espacio se integra y no te tapa la visual, sino que continúa. Entonces sientes un espacio abierto continuo, a diferencia de cuando tienes el sólido que te comprende o te comprime el espacio, perdón. De acuerdo. Luego tiene ese color del satinado, ¿verdad? Del vidrio. Sí, a este sí le metimos ese toque satinado para que fuera un elemento como que resaltante Sí. que complementara la composición. Tenemos acceso al área social. Y tenemos aquí lo que es el área social. Esta es la sala privada de la casa. Tiene el área de sentar, su chimenea de gas, un pequeño mueble al fondo. Y la intención que se trató en el proyecto es que estas vistas vieran hacia la parte de la cañada posterior, tanto lo que es sala, comedor, cocina, si enfocamos la mirada hacia esa zona, que es la parte más bonita del terreno. ¿Y hacia dónde está orientado? ¿Hacia el norte, me decías? No, el norte es allá. Entonces sería un noreste. Ajá. Qué belleza, ¿eh? También me agrada la altura del espacio. ¿Qué tenemos? Esto, según recuerdo, van a ser como 270, sí, más o menos. O sea, se siente horizontal, ¿verdad? No se siente demasiado alta. Sí, es que de hecho fue el juego que hicimos de la triple altura, bajar un poco el nivel en esta parte, pero conservas la horizontalidad y lo sientes integrado hacia la abertura que tenemos en esta zona, entonces siente bastante bien el espacio. Qué bonito se integra la cocina, ¿verdad? No Sí. la ves cuando llegas, pero está abierta al comedor. Así es un monoespacio, sala, comedor, cocina, pero tiene la ligera privacidad con este muro que le hicimos, que llegas, o sea, al momento de llegar no ves lo que pasa en la cocina, sino hasta que accesas a esta zona, pero sí tienes a su vez la abertura de que tú estás aquí cocinando y pues estás integrando al ambiente familiar que se produce en el comedor, tanto como en la sala. Platícanos un poco de los materiales de la cocina, por favor. Lo que la cocina pues es alto brillo, lo que es el acabado de las alacenas. Aquí tenemos una piedra de granito, no recuerdo Pero es vidrio, ¿no? ¿Mande? Más que alto brillo, es vidrio. No, según yo sí es alto brillo, ¿no? Digo, si me preguntas de las decisiones de proyecto que no aprendes hasta que lo vives, yo creo que definitivamente aquí yo hubiera agregado un elevador. Creo que a veces por el presupuesto pudiera encarecerse, pero ya para cuando son más de 3 niveles, yo creo que sí lo vale, porque los recorridos pues pudieran ser bastante largos. Puede ser, aunque creo que no pasa mucho, ¿no? O sea, 3 escaleras, no lo veo tan exagerado. Y este es el cuarto de juegos. Te fijas, tenemos el área de tele, una mesa de póker y tiene su conexión directa a lo que es la parte de la terraza posterior. Claro, ahora sí llegamos a la alberca. Ah, qué buen juego aquí del vidrio también arriba Ya. del área de la
del bar. Esto se Otro corre y pergolado. tenemos la integración de los espacios. Entonces tú estás aquí en el bar, qué sé yo, y tienes la relación directa con la alberca. Entonces tus hijos están ahí chapoteando y tú puedes estar aquí echando la cuba con tu compadre y no pasa nada. De aquí tienes toda la integración. Aquí ya llega un hotel, ¿verdad? Se siente ya que estás en un área, sí, un hotel. La alberca es muy grande, pues, Sí, sí, entonces sí, tiene te da esa buenas dimensión. dimensiones. Y este es, igual ahorita no está prendida, pero este es una cascada, si te fijas, aquí te sientas y pues ves el agua correr arriba de ti, así y empieza a chorrear hacia esta zona. El día de hoy nos encontramos en una obra maestra del maestro Rafael Pardo. Arquitecto, muy buenos días. Mi querido Abraham, buenos días. Ahora sí tocó desmañanarse un poco, pero creo que va a valer la pena porque nos está tocando el amanecer y es un día pues muy despejado donde podemos apreciar, ¿no?, cómo se va alumbrando el cofre Perote, que lo tenemos aquí a mano derecha, luego el pico Orizaba, que es justamente este volcán el gran pretexto de cómo se emplaza la casa. Originalmente la casa estaba emplazada de manera paralela a las colindancias, entonces lo que hicimos fue, a la hora que se hizo el trazo, nos dimos cuenta que la casa no quedaba perfectamente bien enmarcada a este volcán, entonces giramos aproximadamente 6 grados y entonces, bueno, el volcán quedó al centro del ventanal, lo cual, pues bueno, era algo que me parece que se vuelve como obvio y que esto también habla mucho de la relación de mi arquitectura con el contexto, con el lugar, con el sitio, más allá que podamos ver que esta arquitectura puede tener rasgos en donde pudiera estar en otros sitios por usar concreto, por sus geometrías, qué sé yo, pero que también se puede entender que además de eso, la obra corresponde mucho al sitio y que me parece que es como, ¿no?, de repente tener este gran lienzo, ¿verdad? Que se vuelve el gran pretexto para generar esta gran caja que trabaja justamente como una especie de periscopio, tratando, ¿verdad?, de encontrar las vistas, que además se ha vuelto un poco como repetitivo en mi obra, ¿no? Es una casa muy compacta, es una casa que tiene 4 metros en sus ejes principales y que es como, ¿no?, esta cajita que hace más como una casita de campaña, como, ¿no? En donde realmente no sabes lo que va a haber dentro y que la casa, por supuesto, va creciendo, pero va creciendo hacia abajo, es decir, va siguiendo su topografía, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya podremos entrar y poder como... ¿Cuánto mide de ancho la pieza aquí arriba? Pareciera de 6, ¿verdad? Menos. No, lo que pasa es que están desfasadas las cajas, pero la caja principal, que es la sala, es de 4 metros. Claro. Sí, es que este frente se ve muy compacto. Sí, sí, es muy compacta y que también, pues la idea era justamente como tener, pues sí, o sea, muy poca invasión en el horizonte y aunque el terreno es angosto, pues tratar justamente, ¿no?, dejar que la casa respire, aunque pues, en algún momento van a construir los vecinos. Inclusive, pues bueno, del lado izquierdo van a empezar a construir, del lado derecho también ya empezaron a construir, pero la casa respira y que tiene esta condición de no perder, ¿verdad?, todavía con un poco el horizonte. Y una vez que entras, si quieres pasemos. Me podría quedar aquí 1 hora, jóvenes.
viendo simplemente el juego que hiciste de los planos del volumen. Tú trabajas mucho con maqueta, ¿verdad? Sí, la maqueta se vuelve como una super herramienta, yo diría para todos, pero en un caso muy particular, pues sí, la exploración de la forma, de cómo tratar de llevarla como hasta sus últimas consecuencias para generar pues también una cierta espacialidad, sí la maqueta se vuelve una gran herramienta sin duda. Pero ahorita que justamente estás como enfocándote y enmarcando las vistas, pues se vuelve, ¿no? Imagínate un privilegio, ¿no? Tener este acceso con estas vistas. Estamos a 10 minutos del centro de la ciudad. Es una terraza la que estás tomando. Luego aquí hay un patio inglés de una recámara, una tercera recámara que ya veremos más adelante, que es una recámara de visitas. Y la verdad es de que es una casa muy compacta, como ya decía, ¿no? Es una casa que mide 320 metros de construcción. Entonces, este espacio es petición del cliente y que, pues bueno, estando ya aquí arriba, otra vez, ¿no? Como tenemos, ¿no? La vista hacia el Pico Orizaba, hacia el volcán y hacia el Cofre del Perote, y que también aprovechamos que la losa queda jardinada un poco, ¿no? Y cómo te empieza a comprimir este pasillo, cómo te comprime este pasillo, porque pues bueno, ya platicamos mucho de allá afuera, de lo que vamos a encontrarnos acá dentro pero igual como ya desde que entras en este pasillo te empieza a comprimir y ya luego te abres, ¿verdad?, a lo que es el paisaje y llegas a esta altura y media con estos desniveles y ahí al fondo pues otra vez, ¿no?, el volcán ahí como perfectamente bien centrado. Excelente, claro, ¿verdad? Justo al centro. Hola, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Patrón de TACO, Taller de Arquitectura Contextual, y hoy vamos a ver nuevamente la casa estudio de Mónica Resman, a quien tenemos aquí con nosotros, que es la dueña y es una artista plástica muy reconocida a nivel internacional. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a todos, Hola, jóvenes. Muchísimas bienvenidos. gracias por recibirnos. Prepárense, jóvenes. Esto va a ser un deleite. Pudieron ver desde la entrada, desde afuera, la idea es que la casa pasara desapercibida en el vecindario. Básicamente las únicas modificaciones que se realizaron con respecto al estado original fue el reemplazo de las puertas a unas nuevas de madera, y el criterio fue dejar estas primeras dos crujías que son la casa original, la casa antigua, en su estado actual, y este es el área de trabajo y exposición de Mónica. Pero lo bonito es que hay un recorrido, ¿verdad?, de naturaleza. Sí. Es como si salieras a trabajar, ¿verdad? Sí, se dejó este patio amortiguador, ¿no?, que genera como esa transición entre el espacio de trabajo y el espacio privado, habitable, ¿no? Es como yo vivo en un parque. Exacto. Sí. Y mucha gente aquí no tienen terreno este tamaño. Claro. Sí. Y vean qué bonita la luz proyecta sobre las sombras, sobre los árboles, proyectando su sombra. Hay sol en la casa como En el 2 muro. horas cada día, pero Sí, eso era inevitable por la orientación, ya. pero por eso se hizo esa Ya. extensión, la Sí. terraza y esto. Qué belleza. Es muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí tiene como esta proporción de las casas modernas clásicas, ¿no? Así como muy de los 60, 70 por ahí. Muy racionalista, ¿verdad? Muy racional y funcional.
Ah, sí. Fíjense cómo se oculta la Should I escalera. put it on? Yeah. Es una decisión muy elegante. Vean Yeah. las huellas de los escalones. No bajan hasta el suelo, ¿verdad? Sino que se generan estas losas. ¿Cómo se logran estas losas tan delgadas, Carlos? ¿O se engrosan? Se engrosan en la base. Ah, claro. Tienen un como pie de amigo. Como una ménsula. La decisión de subir esto unos 40 centímetros te permite que aquí puedas tener, o sea, la gente se puede sentar y tener un... Cuando tengo fiestas es perfecto. Exacto, no tienes que estar rentando sillas y cosas de ese estilo, ¿no? Eso es una muy buena decisión. ¿Quieres nadar? Sí, sí quiero. Terminemos el video, jóvenes. Me encantó la combinación de la piedra. También equilibra muy bien, ¿verdad? El espacio. Sí. Oye, este espacio es una belleza. Aquí ya la luz se suaviza. Sí, aquí queríamos lograr esa espacialidad que puedes tener en una casa antigua del centro, pero de una forma más abstracta y contemporánea, ¿no? Pero aquí tenemos básicamente esas proporciones de casa. De techos de 6 metros, 5 metros. Sí. Está buena la lámpara. El día de hoy estamos en un lugar muy especial con el arquitecto Miguel Jacobo. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi querido Abraham, bien contento de recibirte. Encantados, muy agradecidos por esta oportunidad de poder compartir sus obras. Este terreno tiene como un atributo muy particular. Digamos que la cantidad de árboles que lo conforman, y tiene una línea de 12 árboles que tienen más de 100 años. Como te podrás dar cuenta, pues el esquema de la casa es en L, y la intención del proyecto fue respetar el 100% de los árboles, se logró, y bueno, por eso fue que el volumen, digamos, del lado derecho va, digamos, perimetralmente pegado a los árboles sin interrumpir ni molestar la trayectoria de ninguno. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Porcelanatos, materiales de aluminio, WPC, madera natural, cristales. ¿Qué madera es la puerta? La puerta es Cumarú. Muy Es un resistente. Cumarú resistente, poco mantenimiento, digo, barnizado, encerado, nada más. Qué interesante. Esto es lo que nos comentabas, ¿verdad? Que la Un casa buen tiene... juego de paisaje. Sí, sí, sí. Está La increíble verdad es el que sí, paisajismo. también un buen paisajista, la verdad. ¿Con quién trabajaba? Raúl Costes. Muy buen paisajista, sinceramente. Hicimos muy buena colaboración. Excelente. Entonces, ¿este es el acceso de los vehículos? Sí, esta ¿O casa este es peatonal? tiene un acceso Ajá. vehicular propio, de tal manera que la cochera no forma parte de la fachada. Son de esas casas que realmente es un privilegio. Muchísimas gracias a los propietarios No, por permitirnos conocerla. Y vamos a conocer al brazo derecho del arquitecto. Muy buenas tardes, arquitecta. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Encantados de estar por aquí. Ya estamos adentro, jóvenes. Nos recibe un vestíbulo a doble altura. Como se dan cuenta, realmente se buscó en este proyecto esa transparencia. Al tener sombras naturales, realmente tenemos un microambiente diferente al típico ambiente que está fuera de la sombra. Entonces nos pudimos dar el lujo de dejar un cristal limpio para entonces tener todas las vistas de los árboles. La verdad es una casa relativamente fresca, ya que las orientaciones se cuidaron para que no tuviera un asoleamiento, digamos, directo. Y además, pues tenemos todas las sombras de los árboles. Buenísimo. Obviamente aquí, pues, te encuentras con lo que es el espacio público, que está bien vestibulado debido al ventanal. Obviamente no queríamos que todo el mundo viera la sala y el comedor desde el inicio. Entonces, acá te encuentras la sala, el comedor. Quisimos generar una chimenea, un lugar acogedor en el que los invitados pudieran, digamos, disfrutar aquí un momento agradable, ¿no? Excelente. Y todo con la gran vista. O sea, Obviamente en todo todavía- momento estás disfrutando tu vista, ¿no? Disfrutando este paisaje que pues ya el terreno de manera natural nos brindó. Y aquí es donde empiezan
a entrar, ¿verdad? Los habitantes arbóreos. Fíjense cómo aquí ya esta gran rama está dentro de la casa. A ver, cuéntanos un poco la solución técnica, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Mira, la verdad es que el primero fue muy difícil, ya los demás se me hicieron un poco más sencillos. La intención, obviamente, fue, primero, darle una holgura al tronco, analizar cuánto crece el tronco anualmente, ¿sí? Para esto, digamos que se contrató un equipo de especialistas que analizaron cada uno de los árboles y sacaron un pronóstico de crecimiento. Ya que sabíamos cuánto iba a crecer el tronco, lo que hicimos fue realizar un marco de herrería, ¿ok? Que protege al tronco, de tal forma que el cristal templado enmarca, digamos, el aro del tronco y lo que es el propio, digamos, espacio de holgura entre el tronco y el anillo de metal. Entonces se selló con una lona especial y se le colocó un cincho que a base de un ajuste se puede ir dando holgura para que el árbol pueda ir creciendo sin tener ningún tipo de lesión. Excelente. Entonces, realmente es un proceso en el que no dañas el tronco, pero logras sellar la casa. Claro. Entonces, puede llover. Estéticamente hablando, pues no es muy visible. Como te das cuenta, pues el tronco atraviesa obviamente de manera, vamos a llamarle perpendicular a la fachada, y posteriormente pues sale de una manera diagonal hacia la losa, ¿no? Entonces, obviamente, pues el estructural, el proyecto estructural no fue tan rígido. O sea, tuvimos que estar en su momento adecuando traves y moviendo ciertas cuestiones estructurales para poder lograr librar estos troncos. Buena isla de, ¿qué será? 2 metros de ancho. Es una isla de unos 70 metros de ancho, que es lo que nos permite la placa natural sin ningún tipo de, digamos, de junta, ¿no? Realmente se buscó que fuera un monolito en una sola pieza. Se continúa la veta, si tú te das cuenta, pues las vetas continúan su recorrido de tal manera que se ve que es una pieza natural. Muy sofisticado, ¿verdad? Y el descanso del escalón hace, digamos, juego con el acabado de la isla. Y la escalera, ¿verdad? De repente la escalera forma parte integral de la cocina. Acá se genera una cortina de agua en la que realmente pues la intención es generar esta alberca infinita, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Es algún tipo de sistema prefabricado para la cortina? La verdad es un sistema que nosotros... ¿Ustedes lo hicieron? Con mis herreros y con el equipo lo diseñamos y lo construimos. Lo cotizamos con especialistas y resultaba impagable para el propietario. Entonces tuvimos que generar un sistema hechizo en el que se compraron unas boquillas especiales y con eso y calculando la presión generamos una cortina de agua que sí salpica un poco. La verdad esta cortina no está prendida todo el tiempo, pero pues bueno, genera un ambiente, ¿no? Así, una atmósfera muy zen, ¿no? Muy natural. De vacaciones. No, y la alberca, la verdad, estaba bastante bien. ¿Qué dimensiones tiene? La alberca tiene un largo de 7 metros. Tiene un ancho de 3.50 en la parte, digamos, de nado. Tenemos un jacuzzi y tenemos un chapoteadero que más o menos se divide la otra mitad entre estas dos. Excelente. Y me gustó el tono que eligieron del veneciano. Se siente también de mucha calidad, ¿no? Y te da una sensación como de estanque. Sí, la realidad es que al estar tú en este espacio abierto que genera la casa, no tienes mucha luz solar. O sea, realmente en todo momento vas a tener ese tipo de sombras, ¿no? Entonces, o sea, estás en un clima que es caluroso, pero pues realmente al estar en este entorno fresco y con la sombra, pues realmente pues es muy cómodo estar aquí.